El consumidor promedio de alcohol en Estados Unidos paga un 25% más por la misma botella que se vende más barata cruzando la frontera estatal. No es un error de cálculo, es un sistema diseñado. 6 de los 8 minoristas más grandes de este país ejecutan exactamente las mismas jugadas. Tarifas ocultas por posicionamiento en estantería. Marcas blancas disfrazadas de etiquetas premium con precios inflados y tarjetas de fidelidad diseñadas para cosechar tu historial de compras de forma más agresiva de lo que jamás descontarán tu recibo. La escala del negocio es masiva, pero los trucos son ridículamente simples. Una de las cadenas en esta lista es copropiedad de un congresista multimillonario que ha gastado más de $100 millones de su propio dinero comprando cargos políticos, mientras su empresa está bajo investigación de la FTC por negarse a cooperar en una indagación antimonopolio. Otra te vende 1.000 millones de botellas de vino falso de Napa bajo una etiqueta cuyo dueño se declaró culpable de fraude federal un año antes de comprarla. Clasifiqué a los 8 gigantes de la industria, desde el peor absoluto hasta el mejor. Las dos únicas tiendas que los coleccionistas de whisky y los bartenders reales utilizan de verdad están al final de la lista. ¿Qué significa esto para tu dinero? Significa que has estado financiando un teatro corporativo. Comenzamos en el fondo, con el minorista que te vende la botella más barata del estante y la expectativa más baja del mercado. En el octavo lugar, Walmart establece el suelo de precios del alcohol estadounidense y la menor expectativa para el consumidor. La sede central en Bentonville, Arkansas, no gestiona un programa de bebidas. Opera un pasillo sensible al precio que existe donde la ley estatal lo permite. En los aproximadamente 2 docenas de estados donde Walmart puede vender destilados, la disposición es idéntica desde Arkansas hasta Florida. Una pared de botellas de formato grande de marcas genéricas. Una fila de vodkas de sabores con etiquetas de colores pastel y un estante inferior lleno de mezcladores de $4 construidos para cócteles que nadie prepara bien. La capacitación del personal sobre destilados es efectivamente cero. El empleado que repone detergente a las 6 de la mañana es el mismo al que le preguntas la diferencia entre un bourbon y un rie a las 6 de la tarde. No existe una sección curada de whisky. No hay lanzamientos asignados. No hay un tendero detrás del mostrador. El precio de Walmart en marcas como Jim Beam, Jack Daniels y Tito's se mantiene a $1 de diferencia respecto a cualquier supermercado del mismo código postal. La ventaja es el suelo, no el techo. Encuentras lo que ya conoces. No descubres nada. Para cualquier cosa que vaya más allá de un paquete de 6 cervezas casuales y una botella de vodka genérico, Walmart es donde comienza el ciclo de pagar precio minorista por alcohol industrial. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. En el séptimo lugar, las farmacias y tiendas de conveniencia CVS y Walgreens convierten una recogida de recetas de 24 horas en un error de $30. El comprador de las 11 de la noche entra por medicina para el resfriado y sale con una botella de Tito's por $34, que se vende a 24 en la licorería situada a media milla de distancia. Walgreens reintrodujo la cerveza y el vino en 2010 después de una prohibición de 15 años, citando la oportunidad de aumentar las ventas y la cuota de mercado. CVS la siguió en la mayoría de sus 9,000 tiendas. Ambas cadenas tomaron la misma decisión con la sección de frío. Ninguna vende alcohol refrigerado. La cerveza a temperatura ambiente y el vino templado se sientan en los mismos estantes que las mentas para el aliento y los cargadores de teléfonos. El precio sigue estrictamente el modelo de conveniencia. Comparaciones independientes de cestas de compra muestran que CVS y Walgreens operan entre $3 y $6 por encima del precio de la competencia más baja en el mismo código postal para cada SKU popular. La selección es el mínimo absoluto. Un bourbon, un vodka, un tequila, tal vez un Jameson en un buen día. No hay especialista en whisky, no hay personal de vino, no hay botellas asignadas. Hay un mostrador de vidrio detrás de la caja y un cajero cuyo trabajo principal es cobrar champú. El impuesto por la conveniencia es toda la lógica de su estrategia. Pagas por la ubicación, pero no recibes nada a cambio. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. En el sexto lugar, BevMo muestra la apariencia de un minorista especializado de la costa oeste mientras opera meramente como un nodo de cumplimiento para una aplicación de entrega respaldada por capital de riesgo. Beverages and More abrió su primera tienda en Concord, California, en 1994 con un modelo que genuinamente funcionaba, tiendas grandes.
selección profunda y precios que socavaban a los competidores de los supermercados en un 10 a 20% en destilados premium. El problema comenzó en noviembre de 2020, cuando la startup de entrega GoPuff, con sede en Filadelfia, adquirió la cadena por $350 millones en un pago en efectivo. El motivo declarado fue la infraestructura. GoPuff quería la huella de 161 tiendas de BevMo, sus licencias de alcohol y su presencia en California como plataforma de lanzamiento para su expansión de comercio rápido. La experiencia del cliente que siguió reflejó las prioridades de los nuevos propietarios. Los registros de membresía de Club Bev se empujaron en cada caja. La legendaria venta de vino a 5 centavos, que antes era un verdadero gancho comercial con botellas de calidad, se redujo a una delgada selección de rechazos del programa de compras corporativo. La rotación del personal se disparó. El especialista en Burdeos que podía discutir las cosechas de Saint-Emilion fue reemplazado por un joven de 22 años operando una tableta. Los precios de los destilados premium subieron sigilosamente, mientras que las tarifas de entrega ampliaron aún más el margen de ganancia. Una botella de Buffalo Trace, que figura a $39.99 en una tienda física de BevMo, cuesta $42.99 más una tarifa de entrega de $3.95 a través de la aplicación GoPuff para el mismo producto en la misma ubicación. La adquisición convirtió a un comerciante de vino regional en un experimento de comercio rápido con un letrero de licores en el frente. Las botellas siguen allí. La experiencia no. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. En el quinto lugar, las tiendas Fine Wine and Good Spirits de Pensilvania ejecutan el monopolio estatal de licores más agresivo del país, y un impuesto de 89 años de antigüedad vinculado a una inundación que terminó antes de la Segunda Guerra Mundial es la prueba flagrante. La Junta de Control de Licores de Pensilvania, la PLCB, opera tanto como mayorista como minorista, la única configuración de su tipo entre los 17 estados de control estadounidenses hasta 2016. La PLCB aplicaba un margen de beneficio fijo del 30% en cada botella. Ese año, la Ley 39 otorgó a la agencia poder de fijación de precios discrecional. Según el Consejo de Destilados, el margen promedio de la PLCB ahora llega hasta un 65% por encima del precio de productor. Sobre ese margen se asienta un gravamen del 18% llamado el impuesto a la inundación de Johnstown. Analiza ese nombre. La inundación de Johnstown ocurrió en marzo de 1936. La legislatura estatal aprobó un impuesto temporal del 10% para financiar las reparaciones de emergencia. Casi 9 décadas después, la tasa ha subido al 18%. Las reparaciones terminaron hace generaciones, y cada ciudadano de Pensilvania que compra una botella de whisky sigue pagando por las aguas de una inundación que retrocedieron antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Por si fuera poco, sobre el gravamen de Johnstown se añade una tarifa de manejo de $1,50 por botella. En enero de 2026, la PLCB sumó una nueva tarifa de almacenamiento de $1 por caja que las coaliciones de la industria estiman extraerá otros $15 millones al año de los consumidores locales. Los residentes de Pensilvania que conducen a Delaware para comprar destilados a precios minoristas honestos no están buscando gangas. Están escapando de una emergencia de 1936. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. En el cuarto lugar, Trader Joe's ejecuta el engaño legalmente más lucrativo en el sector minorista de vino de Estados Unidos, y toda la industria ha pasado 23 años fingiendo no darse cuenta. El producto estrella de la cadena es Charles Shaw, las botellas afectuosamente llamadas Two Buck Chuck, desde que llegaron a los estantes a $1.99 en enero de 2002. Se han vendido más de 1.000 millones de unidades. La etiqueta dice claramente Charles Shaw. Charles Shaw fue un viticultor real de Napa Valley que fundó su bodega en 1974 y produjo galardonados vinos Gamay durante la década de 1980. Nuestro socio colapsó en 1990 después de que un proveedor arruinara 1.400 barriles de su producción con la cera incorrecta. Se declaró en bancarrota. 5 años más tarde, en 1995, la marca registrada de su nombre fue comprada fuera de los procedimientos de quiebra por $27,000 por un magnate del vino del Valle Central llamado Fred Francia. Francia era el sobrino de Ernest Gallo y cofundador de Bronco Wine Company, el cuarto mayor productor de vino de California. También fue, un año antes de esa compra de $27,000,
el acusado en uno de los casos de fraude de uva más grandes en la historia de Estados Unidos. Los fiscales federales documentaron que los trabajadores de Bronco habían estado etiquetando uvas Carignan y Grenache, que valían entre $100 y $200 la tonelada, como Cabernet Sauvignon y Zinfandel. Luego, esparcían un puñado de hojas de Zinfandel sobre cada carga para ocultar las uvas baratas que estaban debajo. Francia llamaba a esta práctica la bendición de las cargas. Alrededor de 1 millón de galones de vino y 5.000 toneladas de uvas estuvieron involucradas entre 1987 y 1992. Se declaró culpable de conspiración federal para defraudar en 1994. Bronco pagó una multa de $2.5 millones, mientras que Francia pagó personalmente $500.000 y fue obligado a dejar el cargo de presidente por 5 años, aunque permaneció como director financiero. Las botellas que compras en Trader Joe's hoy llevan la línea criado y embotellado en Napa en la etiqueta. Las uvas en su interior se cultivan en el Valle Central, en terrenos que cuestan una fracción del precio por acre de Napa. Bronco explota un vacío legal. La frase criado y embotellado en Napa está permitida para cualquier marca establecida en California antes de 1986. Charles Shaw calificaba por fecha, el jugo actual no. Las estimaciones de la industria sitúan el costo de producción en alrededor de $1.50 por botella, donde el vino en sí representa apenas el 35% de ese valor. La declaración pública de despedida de Francia tras vender su botella número 400 millones en 2009 fue una cita directa. Tomen eso y trágatelo, Napa. Falleció en septiembre de 2022. El nombre de Charles Shaw sigue en el vidrio, pero el hombre cuya reputación construyó ese nombre ha estado completamente ajeno a este negocio desde su quiebra. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Pero la verdad detrás de los gigantes que quedan en la lista es aún más compleja de lo que imaginas. Y los mecanismos que mueven los hilos del mercado están a punto de revelarse de la manera más cruda posible. Para entender cómo el mercado de bebidas alcohólicas en Estados Unidos extrae sistemáticamente un 25% de sobreprecio de tu bolsillo, no basta con mirar los logotipos de las grandes cadenas. Debemos observar los engranajes internos de su maquinaria. El consumidor promedio asume que cuando entra a una megatienda y ve pasillos repletos de cientos de opciones, está experimentando los beneficios del libre mercado y la libre competencia. La realidad es que estás caminando a través de un laberinto de ilusión óptica financiera, donde las cartas están marcadas mucho antes de que el camión del distribuidor descargue las cajas en el muelle de carga. El sistema se sostiene sobre 3 pilares que las marcas ocultan activamente: la falsificación de procedencia mediante lagunas legales, el control monopólico de los espacios de exhibición mediante pagos de favores, y la clonación masiva de productos bajo el esquema de marcas de distribuidor de doble precio. ¿Cómo se traduce esto en tu dinero? Analicemos el primer caso concreto, el fenómeno de las marcas blancas premium bajo el paraguas de Spirits Direct, de Total Wine & More. Esta práctica no es un secreto menor, es el motor que genera sus mayores márgenes de ganancia a expensas de la ignorancia del comprador. Cuando caminas por el pasillo del Scotch en una sucursal de Total Wine, tu ojo es atraído de forma natural por botellas que lucen etiquetas de corte clásico, tipografías elegantes con relieve dorado y nombres que evocan destilerías ancestrales en las tierras altas de Escocia. Nombres como Maclellan's, Greystone o Shields. Junto a ellas, las marcas tradicionales como Macallan 12 o Glenfiddich 12 muestran precios inflados de manera deliberada. Una botella de Macallan 12 puede marcar $84.99, mientras que una botella de Grangestone Single Malt con una edad similar se exhibe justo al lado, con un cartel destacado que reza «Selección del experto», por solo $49.99. El empleado de la tienda, entrenado bajo el protocolo interno de la corporación, se acercará y te dirá que Grangestone es un secreto de la industria, un perfil idéntico por una fracción del costo low que el empleado no te dirá. Y lo que la etiqueta oculta de forma legal es que Grangestone no posee destilería, ni campos de cebada, ni almacenes de maduración. Es una marca registrada propiedad de Alexander Murray & Company, un embotellador independiente fundado en 2004 por Steve Litchie. Alexander Murray compra excedentes de destilados industriales de gran volumen a corporaciones multinacionales como Diageo o Pernod Ricard. El modelo es puramente logístico.
Compran el líquido sobrante que no cumple con el perfil exacto para los lotes insignia de las marcas principales. Lo embotellan con una etiqueta genérica creada en un departamento de diseño de California y lo envían en masa a los almacenes de Total Wine. Los datos de volumen revelan la escala de este engaño masivo. Alexander Murray's suministra la gran mayoría del scotch de marca blanca para Total Wine, pero también para Costco bajo su etiqueta Kirkland Signature y para Trader Joe's. De acuerdo con los registros de importación y marcas de la industria, el mismo líquido base, extraído de los mismos tanques de destilación masiva en las regiones bajas de Escocia, se divide en 3 botellas con formas completamente distintas. El consumidor de Costco lo compra como Kirkland por $35, creyendo que obtuvo una ganga de club. El comprador de Trader Joe's lo adquiere bajo una etiqueta pseudo clasificada por $32. Y el cliente de Total Wine paga $49.99 bajo la etiqueta Grangestown, porque la tienda lo ha colocado a la altura de los ojos en una sección diseñada para parecer de alta gama. Una misma materia prima, 3 narrativas comerciales distintas, y un margen de beneficio para el minorista que supera el 50% en comparación con el escaso 8% que obtienen al venderte una botella real de una destilería independiente. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El segundo ejemplo nos lleva directamente al corazón del fraude de distribución y el control de estanterías, una práctica conocida en la industria como pay to play o pago por colocación, ejecutada con precisión quirúrgica a través del distribuidor más grande de la nación, Southern Glazer's Wine and Spirits, en teoría. El sistema de 3 niveles implementado en Estados Unidos, tras la derogación de la prohibición en 1933, prohíbe estrictamente que los productores o distribuidores controlen directamente a los minoristas. Se creó para evitar que los grandes consorcios monopolizaran el mercado y destruyeran a las pequeñas tiendas locales. En la práctica, el sistema ha sido hackeado mediante acuerdos de exclusividad bajo la mesa. Southern Glazers opera en 44 estados y genera ingresos anuales estimados en más de $25,000 millones, controlando aproximadamente el 30% de todo el vino y destilados que se mueven en el país. ¿Cómo afecta esto lo que ves en la tienda? Si eres una pequeña destilería artesanal en Texas que produce un bourbon de alta calidad en lotes pequeños utilizando granos locales, las leyes estatales te obligan a vender tu producto a un distribuidor como Southern Glazers, para que éste lo entregue a las cadenas minoristas. Pero cuando tu producto llega al almacén, se enfrenta a una barrera invisible. Las grandes corporaciones como Diageo pagan a los distribuidores tarifas multimillonarias bajo conceptos difusos como fondos de marketing cooperativo o incentivos por volumen. A su vez, el distribuidor utiliza ese flujo de efectivo para garantizar que los productos de Diageo ocupen las posiciones premium en los estantes de cadenas como Total Wine o BevMo, la línea de visión directa del comprador, las islas centrales y las exhibiciones de fin de pasillo. La anécdota que expone la podredumbre de este sistema quedó registrada en los tribunales federales de California. Una investigación detallada reveló que los representantes de ventas del distribuidor no solo utilizaban software automatizado para dictar el diseño del plano de la tienda a los minoristas, sino que pagaban de forma directa las cenas, viajes y bonificaciones en efectivo de los gerentes de compras corporativos. Si un minorista independiente intentaba meter un producto artesanal que compitiera directamente con las marcas de alto margen del distribuidor, el software simplemente eliminaba el SKU del inventario automatizado bajo la excusa de falta de rotación. En 2023, la Comisión Federal de Comercio inició una investigación formal bajo la Ley Robinson-Patman, una normativa de 1936 diseñada precisamente para evitar que los grandes compradores recibieran precios preferenciales ocultos que aplastaran a los pequeños negocios. Cuando la FTC exigió a Total Wine que entregara los correos electrónicos y los registros financieros de sus acuerdos de exclusividad con Southern Glazers, la cadena simplemente se negó, acumulando litigios judiciales para ganar tiempo, mientras continuaba cosechando márgenes artificiales en cada pasillo. Estás pagando un 25% más, no porque el líquido sea costoso de producir, sino porque estás financiando la defensa legal y el bloqueo comercial que impide que las marcas honestas compitan en igualdad de condiciones. Las licorerías reales te muestran la botella.
El resto te vende la historia. El tercer caso concreto desmenuza la manipulación de los precios territoriales mediante el uso agresivo de los datos de consumo de las tarjetas de fidelidad. Un sistema implementado con maestría corporativa por las cadenas de farmacias CVS y Walgreens. La mayoría de los consumidores asume que deslizar su tarjeta de fidelidad o ingresar su número de teléfono en la caja registradora es un intercambio justo. Le entregas a la tienda un dato personal a cambio de un descuento inmediato de $3 o $4 en tu compra. Es un error de percepción colosal. Las bases de datos de estas cadenas no están diseñadas para ahorrarte dinero. Están estructuradas para medir tu elasticidad de precio en tiempo real y ejecutar algoritmos de precios dinámicos que extraen el máximo beneficio posible por cada código postal. Consideremos los datos de auditorías de mercado independientes realizadas en zonas metropolitanas densas como Chicago o Los Ángeles. Si caminas dentro de un CVS en un barrio residencial de ingresos medios un viernes por la tarde, notarás que una botella de ginebra Tanqueray de 750 mililitros está marcada con un precio estándar de $31.99, pero con el cartel de la tarjeta de fidelidad baja a $27.99. El consumidor siente que ha ganado. Sin embargo, si conduces exactamente 3 millas hacia una sucursal de la misma cadena ubicada cerca de un centro de oficinas corporativas o una zona de entretenimiento nocturno, la misma botella de Tanqueray comparte el estante con los analgésicos y las golosinas por un precio base de $36.99, y el supuesto descuento de la tarjeta la reduce únicamente a $32.99. El truco radica en el cruce de datos. Los sistemas informáticos de CVS y Walgreens procesan miles de millones de transacciones por segundo. Saben, mediante el historial recolectado por la tarjeta, que el comprador que entra a las 10 de la noche no está comparando precios, está realizando una compra de necesidad inmediata o de impulso. Saben tu edad, tu frecuencia de compra, las marcas de tabaco o medicamentos que consumes de forma simultánea, y utilizan esa información para fijar el margen máximo que tolerará tu tarjeta de crédito antes de que decidas abandonar la tienda. El coste real de esa botella en el mercado mayorista es de apenas $16.00. El sobreprecio del 25% o más no responde a costes logísticos adicionales ni a variaciones en los impuestos estatales. Es un impuesto directo a tu urgencia, calculado por un servidor centralizado en Rhode Island o Illinois, que ajusta el precio de los licores con la misma frialdad con la que una aerolínea ajusta el valor de un billete de avión de última hora. No compras un producto. Compras tu propio perfil de datos empaquetado de vuelta en forma de una factura inflada. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Los hechos demuestran que la botella en el estante rara vez se sostiene por su propio valor líquido. El mercado se ha convertido en una carrera de optimización de márgenes donde el contenido es secundario y el diseño del canal de distribución lo es todo. Detrás de cada etiqueta con un paisaje de viñedos antiguos o una firma manuscrita de un maestro destilador inexistente, se esconde un contrato de exclusividad, una demanda por prácticas monopolísticas o un algoritmo de seguimiento de datos que calcula cuánto estás dispuesto a pagar de más antes de darte cuenta del engaño. Pero los mecanismos de distorsión del mercado no se detienen en los pasillos de las farmacias ni en las marcas blancas de las megatiendas. La verdadera profundidad de la manipulación financiera se hace evidente cuando el poder corporativo de la distribución se fusiona directamente con la estructura política del Estado, un fenómeno que transforma las leyes de protección al consumidor en herramientas de recaudación privada. El mapa de la industria está desplegado y las cartas están sobre la mesa. Lo que comenzó como una simple sospecha al revisar el recibo de compra se revela ahora como una estrategia de extracción de capital perfectamente coordinada a nivel nacional. Hemos desmantelado el mito de la competitividad en las grandes superficies, desde el pasillo sin alma de Walmart que fija el suelo de la mediocridad industrial, hasta el cobro abusivo por pura conveniencia geográfica en los estantes de CVS y Walgreens. Hemos visto cómo los fondos de capital de riesgo adquieren cadenas históricas como BevMo para transformarlas en meros almacenes logísticos de aplicaciones digitales, sacrificando la especialización en el altar de la inmediatez comercial. Desnudamos los monopolios estatales agresivos como el de Pensilvania, que obliga a sus ciudadanos a financiar con un impuesto del 18% las obras de una inundación ocurrida en 1936.
y expusimos el engaño multimillonario de Trader Joe's con marcas como Charles Show, utilizando vacíos legales para venderte vino del Valle Central bajo la prestigiosa y mítica sombra de Napa Valley. Finalmente, observamos cómo Total Wine and More inunda sus propios anaqueles con marcas de distribuidor como Grange Stone para inflar sus márgenes un 50%, mientras su estructura corporativa financia campañas políticas de $100 millones y bloquea investigaciones antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio. Todo este entramado tiene un único propósito: hacer que el consumidor promedio pague un 25% de sobreprecio por el mismo líquido industrial, atrapado en un ciclo donde se premia la narrativa y se castiga la autenticidad. El mercado estadounidense de bebidas alcohólicas se ha consolidado de tal forma que las 6 cadenas minoristas más grandes operan bajo el mismo manual de estrategias. Diseñan el pasillo, controlan la iluminación, manipulan los precios mediante algoritmos de fidelidad y entrenan a su personal para guiar tu mano hacia el producto que beneficia a su balance financiero, no a tu paladar. La ilusión de la elección infinita es el truco definitivo de la industria. Te dan 200 metros de estanterías para que sientas que tienes el control, pero el 80% de ese espacio pertenece a las mismas 3 corporaciones de distribución o a sus propias marcas blancas camufladas. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la próxima vez que pases tu tarjeta por el escáner corporativo, no estarás pagando por la destreza del artesano, el envejecimiento en barrica o la calidad de la materia prima. Estás pagando la tarifa de posicionamiento en el estante, el costo del software de seguimiento de datos y la campaña publicitaria del intermediario. Estás comprando una mentira embotellada con una tipografía atractiva, pero la industria tiene un punto débil: el consumidor informado que se niega a jugar bajo sus reglas. El poder regresa a tus manos en el momento exacto en que dejas de comprar la historia y empiezas a exigir la botella. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy para romper el ciclo y proteger tu dinero. El primer paso es aprender a auditar la etiqueta trasera como si fueras un inspector federal, ignorando por completo el diseño romántico del frente. Si estás comprando whisky americano, busca la frase legal Straight Bourbon Whiskey o Straight Rye Whiskey. Esta denominación está protegida por la ley federal y te garantiza que el líquido ha envejecido un mínimo de 2 años en barricas de roble nuevo carbonizado y que no contiene aditivos de color, sabor ni azúcares ocultos. Si la etiqueta frontal dice palabras ambiguas como artesanal, reserva familiar, embotellado a mano o viejo legado, pero la etiqueta trasera no especifica la ubicación exacta de la destilería, o utiliza la frase destilado en Indiana o destilado en Kentucky, sin nombrar al productor original, estás ante un producto de origen genérico masivo. Es jugo industrial comprado a granel de destilerías masivas como MGP y revendido con un sobreprecio del 40% por un equipo de marketing en una oficina de diseño. No pagues precio premium por un líquido que fue producido en tanques de acero de 60,000 galones bajo un contrato genérico. El segundo paso es desactivar el sesgo de la marca blanca en las cadenas megaminoristas. Cuando entres a Total Wine, Costco o Walmart y un empleado te recomiende con excesivo entusiasmo una marca de la que nunca has oído hablar fuera de esas tiendas, saca tu teléfono y busca el registro de la marca. Si encuentras que el producto está vinculado a programas como Spirits Direct o Winery Direct, o si el importador listado es Alexander Murray & Company, detente de inmediato. Estás ante una clonación de producto. Compara el precio de esa botella con los productos de destilerías reales e independientes que se encuentran en los estantes inferiores o superiores, fuera de la línea de visión directa. A menudo descubrirás que por $5 más, o incluso por el mismo precio, puedes adquirir una botella con denominación de origen real, integridad de producción y sin filtración en frío ni colorante de caramelo E150 añadido para falsear la vejez del líquido. El tercer paso es boicotear activamente el sistema de tarjetas de fidelidad en la compra de alcohol de conveniencia. No utilices tu número de teléfono real ni permitas que CVS o Walgreens registren tu perfil de consumo nocturno para alimentar sus algoritmos de precios dinámicos por código postal. Si necesitas adquirir una botella de emergencia en estas cadenas, exige el precio de venta sin la vinculación de datos o, mejor aún, planifica tu compra con anticipación desplazándote media milla fuera del circuito corporativo. Apoya a las tiendas que operan bajo el modelo tradicional de transparencia de precios, como Binny's Beverage Depot o K&L Wine Merchants.
donde la herencia familiar y el contacto directo con los productores reales eliminan de la ecuación a los intermediarios de capital de riesgo y a las tarifas de exclusividad de los grandes distribuidores. Las tiendas honestas publican su inventario en tiempo real con comparación directa al precio sugerido por el fabricante. Si una cadena oculta sus precios detrás de una aplicación o una pared de registro de membresía, es porque el valor real del producto no resiste un análisis comparativo básico. Finalmente, educa tu paladar para buscar la transparencia técnica por encima del estatus social de la etiqueta. Aprende a valorar conceptos reales de la industria. El porcentaje de volumen de alcohol o ABV real, el estado de filtración del líquido, el tipo de maduración y la declaración de edad verificable en el texto legal. Cuando dejas de perseguir el estatus de las marcas que aparecen en los anuncios de televisión y empiezas a buscar el valor líquido real, el sobreprecio del 25% que desangra los bolsillos americanos se evapora instantáneamente. La industria de las bebidas alcohólicas ha gastado miles de millones de dólares construyendo un laberinto de espejos diseñado para que te sientas un comprador sofisticado mientras financia sus imperios corporativos, sus fraudes de uva y sus carreras políticas. Pero la sofisticación real no se encuentra en el precio de la factura ni en el prestigio ficticio de una etiqueta diseñada para engañarte. La sofisticación real radica en saber exactamente qué estás bebiendo, cuánto cuesta producirlo y quién